En la pregunta número 32, María y Julia tuvieron ambas su bebé en el mismo hospital y en el mismo momento. María se llevó a casa una niña a la que la llamó Irene. Julia se llevó un niño al que bautizó como Gonzalo. Sin embargo, esta última señora estaba segura de que había dado a luz una niña, por lo que demandó al hospital. Las pruebas sanguíneas revelaron que el esposo de Julia era de grupo O. Julia era AB. Y María y su esposo tenían grupo B. Irene es el grupo A y Gonzalo del grupo O. Señale la alternativa incorrecta. A ver, si te dicen que las pruebas de sangre revelan que el esposo de Julia, acá está Julia, y esposo. El esposo de Julia es del grupo O. A ver, el esposo tiene que ser así. Julia es AB. María y su esposo son del grupo B. Ajá. Pero pueden ser B o con la I, ¿sí o no? Son del grupo B. Irene es el grupo A. A ver dónde está. Irene es del grupo A. Puede ser A con A o A con I chiquita, ¿no? Cualquiera de los dos. Y Gonzalo es del grupo O. Ah, ya, Gonzalito tiene que ser así. Muy bien, por lo tanto, a ver, ¿quién se llevó a quién? María se lleva a Irene. Y Julia se llevó al niño. Julia y su esposo se llevan a Gonzalito. A ver, ahora, ¿qué nos dicen las claves? El padre de Irene es el grupo A. El padre de Irene es el grupo A. Debería, ¿verdad? Pero en este caso puede ser o no puede ser. No, ¿verdad? Porque sería igual él. El esposo de Julia. A ver, Gonzalo es hijo de María. Gonzalito está acá. Es hijo de María. Podría ser, ¿verdad? Podría ser si hay I minúscula y minúscula. Podría ser. El genotipo de María es IBI. Claro, para que su hijo sea Gonzalo, definitivamente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque su hija no podría ser ella, debido a que tiene A. Y ninguno de ellos dos es A. Por eso su hija tiene que ser él, ¿verdad? Así que ella tiene que ser heterocigota. El genotipo de Irene es IA y minúscula. Claro, porque obviamente si Gonzalito es hijo de María, Irene, ¿no?, va a ser hija de Julia. Por lo tal motivo tiene la A de Julia y como el esposo es O, necesariamente debe tener I minúscula. Por lo tanto, la clave sería la A. En la pregunta número 33, determine el valor de verdad o falsedad en los enunciados al respecto. En la especie humana, un rasgo determinado por un gen recesivo ligado al sexo se encuentra con más frecuencia en el varón que en la mujer. Esto sería verdadero, ¿verdad? Porque claro, como el varón tiene un solo X, o lo expresa o no lo expresa, entonces obviamente los varones tienen más frecuencia. La mujer, acá te dice, no se manifiesta en la hija, a menos que también esté presente en el papá. Claro, porque recuerden que el X que tiene una hija, el X viene de su papá, ¿no? Y el otro X viene de su mamá. Correcto. El padre afectado no lo transmite a sus hijos varones. Correcto, ¿verdad? No lo transmite a los hijos varones, lo transmite a las hijas. A las hijas porque está la mutación en el X. En el Y no, el papá da siempre a los hijos varones el Y. Los hijos varones la presentan si la madre al menos es portadora, claro. La madre, al tener XX, si es portadora, ¿no?, de alguna mutación, los hijos varones tienen 50% de probabilidades de heredar la enfermedad. Por lo tanto, la clave sería dedito. En la pregunta número 34, si Genoveva no sufre de daltonismo, sin embargo, uno de sus hijos confunde los colores, siendo su pareja hemicigote dominante. ¿Hemicigote qué significa? Que es XY, ¿verdad? Es un varón nada más. Dominante se refiere que no tiene daltonismo, XY D mayúscula. ¿Cuál es el porcentaje de que su próximo hijo varón sufre del daltonismo? A ver, si él es sano, si no tiene daltonismo, obviamente Genoveva es la que tiene el problema, ¿no? Porque ella, dicen que no tiene daltonismo, pero al no tener daltonismo, ella puede ser así o puede ser así. Y definitivamente, si un hijo varón le sale con daltonismo, el Y recuerden que viene de papá, y el X, ¿quién lo da? La mamá. Definitivamente ella debe de ser
La portadora. Y la portadora siempre tiene el 50% de probabilidades de heredar la enfermedad a los hijos varones. 35. Elija una alternativa que relacione el cariotipo con el tipo de síndrome correspondiente. A ver, por aquí tenemos a Klinefelter, por aquí tenemos a Turner, por aquí tenemos meta-hembra y Down, ¿verdad? 35. La clave sería besito, ¿verdad? En la pregunta número 36, Rosa lava y esteriliza tubos de ensayo. Les agrega una sustancia que permite el crecimiento de microorganismos, luego los tapa con algodón. Deja estos preparados por un día al aire libre, como se muestra en la imagen. Luego los introduce por 2 días a la refrigeradora. Al cuarto día revisa el contenido del tubo de ensayo en el microscopio y observa bacterias. ¿Cuál sería una posible explicación para el origen de estas bacterias? ¿Cuál sería la explicación, chicos? ¿Rosa ha comprobado la generación espontánea? No, ¿verdad? Obviamente. ¿Las moléculas de la sustancia introducida en el tubo reaccionaron entre sí y formaron bacterias? No, momento. La quimiosíntesis de Oparin no se va a dar aquí, ¿verdad? ¿Las moléculas del vidrio reaccionaron con la sustancia y formaron bacterias? No, eso sigue siendo generación espontánea. Las bacterias del ambiente pudieron atravesar la tapa del algodón y así nutrirse de la sustancia nutricia, ¿no? Del caldo de cultivo que han puesto por acá. Claro, la clave sería dedito. En la pregunta número 37. Una de las teorías sobre el origen de la vida es la quimiosintética. En ella se postula que la vida se originó a consecuencia de reacciones químicas entre moléculas que debieron ser abundantes en la Tierra primitiva. En un experimento se intenta demostrar si es posible esas reacciones para formar la vida. Por ello se introducen elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno a un equipo que estimula reacciones entre ellos. La finalidad de obtener moléculas esenciales para la formación del ser vivo. ¿Cuál de los siguientes enunciados será el correcto? En la pregunta número 37, la clave será, a ver, ¿ese ensayo es el mismo de Miller y Urey? Si se forman moléculas, entonces ya se puede afirmar que hay vida. No, ¿verdad? Claro que no. Es un ensayo idéntico al de Louis Pasteur. No, ¿verdad? Louis Pasteur refutó a Aristóteles. Sí, ese es el mismo que Miller y Urey. No, porque en Miller y Urey recuerden que fue todo un sistema cerrado, ¿no? De bombillas por donde pasaban corriente, vamos a descartarlo de una vez. Y no se podría formar ADN porque falta el elemento fósforo, claro. Aquí falta el elemento fosforito. Muy bien. En la pregunta número 38. La teoría quimiosintética menciona que las primeras formas de vida se originaron a partir de numerosas reacciones que van desde lo simple a lo complejo, del inorgánico a lo orgánico y del orgánico a lo biológico. ¿Qué alternativa muestra ejemplo de lo inorgánico? A ver, acá hay monosacáridos, no. Ácidos grasos, no. No. Acá, ¿verdad? Porque obviamente esto no son moléculas orgánicas. En la pregunta número 39 nos indican: Jaime ha encontrado en el mar a un animal de aspecto globoso, numerosos tentáculos, sin órganos complejos, con un solo orificio para el ingreso y salida del alimento. Se discute sobre la forma de alimentación del animal, por ello se procede a verificar un órgano semejante a estómago que posee. De acuerdo a lo mencionado, ¿cuál es el filum al que pertenece este animal y cuál es el nombre de la cavidad gástrica respectivamente? A ver, si te dicen que tiene un solo orificio de ingreso y salida, quiere decir que tiene sistema digestivo incompleto. Por lo tanto, chau porífera, porque los poríferos no tienen sistema digestivo. Nidaria, coelenterata o tenófora. A ver, definitivamente buche no tiene, chau. Nidaria, tenófora o celenterón. Chicos, les están diciendo que es un animal de cuerpo globoso. Por lo tanto, tentáculos sin órganos complejos, entrada y salida de alimento. ¿Quién será? Obviamente es él. Al tener este animalito, ¿no? Cuerpito globoso, te indican tentáculos, numerosos tentáculos, sin órganos complejos, un solo orificio por donde entra y sale el alimento. Estamos hablando de un nidario, ¿verdad? Nidario o celenterio. En la pregunta número 40, conocer la fauna de un ecosistema tiene importancia científica, ecológica, económica, entre otros.
En un lago se desea investigar los tipos de artrópodos que habitan en él. Luego de un par de horas se han obtenido las siguientes muestras, como se observan en las imágenes 1, 2 y 3. Clasifica cada muestra con su respectiva clase y luego marque la alternativa correcta. Muy bien, chicos, a ver. De ley, ¿qué vemos aquí? Antenas. No son patas, son antenas. ¿Cuántas patitas? 6. Un hexápodo, ¿no? Un insecto. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patitas. Obviamente es un arácnido. Aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 con tenacitas. En total 10 patitas. Crustáceo, arácnido e insecto. Clave sería besito. En la pregunta número 41, el filum cordata se caracteriza por la presencia de notocorda en el desarrollo embrionario y agrupa a una gran variedad de subfila y de clases. Responda verdadero o falso si es falso en los enunciados sobre este fila, sus subfila y clases. Luego marque la alternativa correcta. A ver, te dicen, los mamíferos y aves pertenecen al subfilum vertebrados. Esto, chicos, es correcto, ¿verdad? El balanogloso es un animal que pertenece al subfilum Hemicordata. Momento. ¿Subfilum? No, es un filum. Subfilum es el subfilum Urocordata y Cefalocordata. Este es el filum Hemicordata. Siguiente. El grupo denominado vertebrados es una clase de filum Chordata. Vertebrado es una clase del filum, no, vertebrata es un subfilum. Los reptiles, como las serpientes, son vertebrados porque poseen columna vertebral. Esto, obviamente, sí es correcto. La clave, entonces, sería la letra C. 42. La noche previa al examen de admisión, Andrés se siente muy ansioso y nervioso, por lo que su mamá prepara un mate relajante de, obviamente, valeriana, ¿no? La valeriana es relajante. La lechuga de mar es un representante de la lechuga de mar, chicos. La famosa ulva es una alga verde, ¿verdad? Clorofita. ¿A cuál de las siguientes enfermedades correspondería como medida profiláctica la instalación de mosquiteros para evitar obviamente la picadura de un mosquito? En otras palabras, ¿qué enfermedad se transmite por la picadura del mosquito? Chao tosferina, chao fasciolasis. Chagas o bartonelosis. Recuerden que mosquitos o zancudos es la titira. El mal de Chagas es por el chincho chirimacha. En este caso, el mosquito del género Lutzomia, ya conocido como la titira, la famosa titira, este mosquito es el que nos pica, ¿verdad? Produciendo la bartonelosis. En la pregunta número 45, ¿cuál de las siguientes enfermedades es causada por un ectoparásito? La hidatidosis, tripanosomiasis, paludismo o sarna. Ectoparásito, chicos, ¿qué quiere decir? Que está fuera. Hidatidosis, la hidátide del perro, Echinococcus granulosus, no, ¿verdad? Trypanosoma cruzi, tripanosomiasis, no. Paludismo tampoco está dentro. La sarna, ¿verdad? El ácaro, producido por Sarcoptes scabiei. Ese es el ácaro que nos produce esta enfermedad. En la número 46. En la naturaleza podemos observar que los animales presentan diferentes estrategias para poder sobrevivir y o aprovechar los cambios de temperatura de su entorno. Por ello existe un grupo de animales que para mantener constante su temperatura corporal aprovechan la temperatura ambiental de distintas maneras, ya sea captando el calor que ofrece la radiación solar de manera directa o por contacto con superficies calientes. El texto hace referencia a organismos que pueden cambiar su temperatura. Chicos, ¿quiénes serían? Estaríamos hablando del grupo de los animalitos que aprovechan el calor ambiental. Son los llamados poiquilotermos. Los poiquilotermos modifican su temperatura corporal de acuerdo al ambiente. No estamos especificando, obviamente homotermos no son, no estamos especificando si estenotermos o euritermos porque aquí te lo hablan de manera general. Si no es que pueda variar su temperatura un gran rango o un poco rango. Euritermos sabemos que varía su temperatura un amplio rango. Y en cambio los estenotermos un rango de temperatura bastante pequeño.
En la pregunta número 47 te dice, la ortiga muerta es una planta de uso medicinal perteneciente a la familia de la menta. Es desagradable al tacto debido a que imita el aspecto superficial de las ortigas normales, pero con la característica de no tener el aroma ni las sustancias irritantes de estas. Por ello es la denominación de muerta. Al parecer, este camuflaje ha evitado que sea consumida por otros organismos. Este es un ejemplo de evolución paralela debido a la interacción interespecífica de, obviamente que se van a comer a la planta. ¿Qué relación hay ahí? Parasitismo, mutualismo, comensalismo, depredación. Mutualismo obviamente no es, tampoco comensalismo, parasitismo, sino predación, ¿verdad? Para evitar que se la coman. En la pregunta número 48, con el paso de los años los ecosistemas sufren una variedad de cambios. Estos pueden ser desfavorables a tal punto que los ecosistemas pueden desaparecer, pero en otros casos los cambios a través del tiempo ayudan a los ecosistemas a alcanzar una mayor complejidad y gran estabilidad. Es decir, que logran obtener una biocenosis clímax y a su vez logran recuperarse de ciertos daños. Este nivel alcanzado por el ecosistema se denomina equilibrio ecológico, higiene ambiental, sucesión ecológica o sucesión evolutiva. Mayor complejidad y gran estabilidad. ¿Qué cosa es esto, chicos? El equilibrio ecológico. ¿Sí? No es una sucesión, no te está hablando de algo cambiante. En la número 49 te indican, lamentablemente, algunas actividades del ser humano causan daños a los ecosistemas, favoreciendo procesos que terminan por desfavorecerlos. Un ejemplo de esto es la tala indiscriminada, la cual en algunas ocasiones provoca que los grandes bosques no puedan mantener su cobertura vegetal. Esto sumado a que otros procesos naturales modifican intensamente la superficie de la zona, hace que el conjunto de ecosistema también pierda su capacidad de retención de agua, obteniendo al final un desierto. Esto es un proceso conocido como el proceso de desertificación, no está generando desierto, facilito. Durante una larga caminata, Sofía llegó a una laguna de la cual despedía un olor nauseabundo. Al acercarse se percató que en ella solo habitaba un tipo de algas, las cuales habían colonizado por completo la superficie de la laguna. Ya sabemos qué cosa es esto, ¿verdad, chicos? Pero vamos a continuar porque de repente no nos están preguntando por eutrofización. También notó que ese olor se debía a que otras plantas que al parecer habían crecido mucho ahora se estaban pudriendo. Conversando con los lugareños se enteró que antes esa laguna no era así, pero por las actividades industriales cercanas, la laguna terminó en ese estado. Este es un efecto de la contaminación hídrica denominado, ahora sí, estamos seguros, ¿verdad? Es la eutrofización. En la pregunta número 51, para el curso de Ecología, los alumnos viajan a una ANP para poder observar la biodiversidad presente en ella y las interacciones en los ecosistemas. Durante el viaje logran observar que en dicha ANP se permite el uso de recursos y el desarrollo de ciertas actividades que no afectan la cobertura vegetal, los suelos frágiles ni los cursos de agua. Esto último debido a que su finalidad es la de proteger las cuencas altas o colectoras, así como las riberas de los ríos. Los alumnos han viajado a una ANP, ¿de qué tipo, chicos? En donde se permita, ¿no? En reproducción, en donde se permita la protección de cuencas altas, colectoras, riberas de ríos, recurso agua, en general para protegerla contra la erosión de las tierras frágiles que sí lo requieran. Esto es un santuario nacional. Coto de caza no es, ¿verdad? Puede ser un santuario nacional, zona reservada o bosque de protección, pero no es intangible, por lo tanto no tiene categoría de santuario. Sería un bosque de protección o una zona reservada. De acuerdo al concepto que nos indican aquí, sería un bosque de protección. Algunas fechas importantes en biología, obviamente esto es parte de la historia de la ciencia, ¿verdad? Bueno, chicos, esto ustedes ya lo deben de conocer, a lo largo de las clases también lo hemos ido mencionando, pero bueno, vamos a recordar un poquito, ¿no? Primero,
El filósofo griego Aristóteles, ¿verdad?, hace las primeras clasificaciones de animales. Llegó a clasificar hasta 540 especies de animales y diseccionó a al menos 50 de estas. Teofrasto fue filósofo y pupilo de Aristóteles. Su contribución más significativa, la historia de las plantas, ¿no? Un tratado de 9 tomos sobre botánica. Galeno de Pérgamo fue médico de gladiadores y después de emperadores. Descubrió que las arterias no tenían aire, como se creía en aquel entonces, sino tenían sangre. Hizo disecciones e identificó nervios craneales y válvulas en el corazón. El biólogo belga Andrés Vesalio escribió un importante estudio sobre la anatomía y publica su obra sobre la estructura del cuerpo humano. Hooke descubrió las células observando en el microscopio una laminilla de corcho. Se dio cuenta de que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de un panal, por eso lo llamó celda al inicio, ¿verdad? Posteriormente ya le puso célula a cada una de esas cavidades, esto en 1665. En 1674, Leeuwenhoek, el famosísimo Leeuwenhoek, hace uso del microscopio y mejora su aumento con lentes más elaborados. Logra visualizar los glóbulos rojos, espermatozoides y bacterias en saliva. Fue quien descubrió el ciclo completo de la vida a través de la pulga. En 1735, Carl von Linné, este famoso clasificador sueco, fue quien propuso el sistema Linneo o linneano, que es la base de la taxonomía moderna, famosísimo Linneo. En 1809, Jean-Baptiste de Monnet, conocido como Caballero de Lamarck o simplemente Lamarck, es el primero en proponer una teoría de evolución basada en la herencia de los caracteres adquiridos. En 1812, con sus estudios de animales extintos, el naturalista francés Georges Cuvier crea la famosísima paleontología. En 1859, los biólogos británicos, el famoso Charles Robert Darwin y Alfred Russel Wallace, desarrollan la teoría de la evolución de las especies. O si quieres, llámalo Carlos y Alfredo, como tú quieras. En 1862, el químico francés Louis Pasteur identifica los gérmenes y realiza estudios sobre la relación de los microbios con ciertas enfermedades. En 1865, el austriaco Johann Gregor Mendel desarrolla estudios sobre genética a través de comprobación de la transmisión de características físicas de padres a hijos, ¿no? En aquel entonces todavía no se conocía el ADN, ni los genes, ni nada por el estilo. Mendel recuerda que habló de factores o caracteres que se heredaban. En 1901, Hugo de Bryce aportó el concepto de las mutaciones, ¿no? Su teoría de la evolución, basado en la mutación. En 1912, el bioquímico polaco Casimir Funk realiza importantes estudios sobre las vitaminas. En 1921 a 1923, el famosísimo Alexander Oparin presenta la teoría quimiosintética sobre el origen de la vida. En 1928, por mera casualidad, el bacteriólogo escocés Alexander Fleming descubre el primer antibiótico conocido como la penicilina. En 1946, el químico estadounidense Melvin Calvin explica cómo funciona la famosísima fotosíntesis, ¿no? El ciclo de Calvin. En 1953, los científicos James Watson, Francis Crick publican la estructura de la doble hélice del ADN. Por favor, no olvidemos aquí a Marie Curie, quien se encargó de hacer las difracciones de los rayos X. Con lo que, gracias a ello, Watson y Crick logran descubrir la estructura de la doble hélice, ¿no? El mundo de la ciencia, chicos, está rodeado y lleno también de historias graciosas, chistes y por ahí algunos actos indebidos, ¿no? Watson y Crick, tú sabes que Marie Curie se dedicaba a rayos X, a sacar radiografías, placas y demás. Ella descubre ese tipo de energía que podía atravesar material para poder, ¿no?, visualizarlo. Se dice que Marie Curie logró hacer
la difracción de rayos X en el caso del ADN, pero como ella no era experta en ADN, no lo podía interpretar bien. Y cuando ya Watson y Crick, que ellos conocían bastante el ADN, ¿no? Lo empezaron a analizar, lo vieron, se dieron cuenta de lo que era. Pero se llevaron nada más el resultado de ella y ya no lo compartieron al momento de la publicación. En 1969, Robert Whittaker postuló la clasificación de los seres vivos en los 5 reinos que conocemos hasta el día de hoy, lo más reconocido en nuestro planeta, ¿no? El reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. En el año 1990, Carl Wood fue un microbiólogo estadounidense, creador de la nueva taxonomía molecular basada en la comparación entre especies, llamado el secuenciamiento del ARN ribosomal 16S y 18S, que comparten todos los seres vivos del planeta. Ojo, los 5 reinos tenemos este tipo de ribosomas, este tipo de ARN ribosomal, que plantea la existencia de 3 dominios, el dominio bacteria, arquea y eucaria. En 1996, el embriólogo escocés Ian Wilmut crea en el laboratorio el primer clon de un mamífero adulto, la famosísima Dolly, ¿verdad? En el año 2001 se lleva a cabo la publicación del primer borrador del genoma humano gracias al Consorcio Nacional de Estados Unidos y la famosísima empresa Celera Genomics a cargo del gran Craig Venter, ¿verdad? Craig Venter es un genetista europeo que el día de hoy tiene su instituto de investigación. Él es un genetista muy sonado, muy aclamado y logró hacer el secuenciamiento de todo el ADN y también sigue dando noticias de qué hablar en el mundo de la ciencia, pues él ha logrado hacer una célula sintética, una célula in vitro, ¿no? Una procariota. Muy bien, chicos, hemos culminado con nuestra semana número 19, con nuestra semana de repaso. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, cuídense mucho, chicos, súper éxitos en el 4º y último examen, y si se van por admisión, de igual manera, muchísimos éxitos, que les vaya súper bien, chicos. Cuídense.